Queridos amigos, para nosotros, los seguidores de Jesús, una de las cosas más importantes, si no la más importante, es, creo yo, encontrar la voluntad de Dios y vivir según ella. Es nuestro deseo más íntimo. Hasta rezamos todos los días en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. El problema es que esta voluntad divina no siempre es bastante clara para nosotros. Bueno, San Pablo apóstol escribió a su amigo Timoteo en la primera de las 2 cartas que le envió que lo que Dios quiere es que todos se salven y conozcan la verdad. Listo, ya lo tenemos. La voluntad de nuestro Padre es la salvación de todos. Todo lo que Dios piensa, dice, hace, es para nuestro bien, para nuestra salvación. Y a nosotros, en consecuencia, que somos sus hijos, no nos resta otra cosa que hacer lo mismo. Vivir haciendo todo para el bien de todos. A veces, de repente, podemos sentir que si pudiéramos vivir solo para nosotros mismos, sin preocuparnos de los otros, eso sería más fácil, daría más placer. Pero esta no es la voluntad de Dios. Y sobre ello nos hablan las 3 lecturas de este domingo número 25 del tiempo ordinario. En la primera lectura del libro de la sabiduría, escuchamos unas frases sacadas de un discurso llamado el discurso de la gente malvada. Para la Biblia, los malvados o impíos son los que desconocen a Dios, han abandonado la observancia de la ley, y en nuestro texto ellos proclaman su filosofía de la vida, una existencia completamente terrenal para gozarla sin escrúpulos. Ellos se oponen a los justos, quiere decir personas que sí conocen a Yahvé y son fieles a Él y a sus mandamientos y que siguen unos criterios de vida totalmente opuestos a los del impío. Por eso, muchas veces son rechazados y perseguidos por los malvados. El texto de la carta de Santiago, nuestra segunda lectura, también contrapone la manera puramente humana de vivir a la de los seguidores de Jesús. El autor nos habla de los falsos maestros, es decir, aquellos cuyas palabras no edifican la comunidad en la concordia, sino que provocan las divisiones internas. Quien solo se preocupa de sí mismo y se encierra de manera egoísta en la búsqueda de su propia gratificación, se comporta de tal modo que crea desorden y turbación en los otros. Por el contrario, quien acoge la sabiduría, don que Dios concede a quien se lo pide, vive de una manera límpida, sincera y recta. Y en el Evangelio de hoy escuchamos lo que se llama el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Recordemos el Evangelio del domingo pasado cuando Jesús le preguntó a los discípulos qué la gente decía sobre él y después les pidió la opinión de los propios apóstoles. Cuando Pedro confesó Jesús ser el Mesías, el Hijo de Dios, el evangelista nos dijo que Jesús entonces comenzó a enseñarles qué tipo de Mesías era él, indicando su entrega hasta la muerte. Aquel era el primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Y recordamos la reacción de Pedro, que trataba de persuadir a Jesús diciéndole que aquel no era propiamente el destino del Mesías. En su respuesta, Jesús lo regañó por no pensar como Dios, sino de manera humana.
Un poco tiempo después, Jesús vuelve a hablarles de su entrega, y este es nuestro texto de hoy. En el Evangelio tendremos todavía el tercer anuncio un poco más tarde. El anuncio de Jesús no es pura información, es más bien catequesis y formación. Sin embargo, cada vez que Jesús anuncia el misterio pascual, sus discípulos están distraídos por otras cosas. No piden aclaraciones al Maestro, no se esfuerzan por ahondar en el sentido bastante enigmático de sus palabras, porque están encerrados en sus propios intereses. Mientras que Jesús presenta su vida como un ser entregado en manos de los hombres, ellos andan preocupados por establecer quién es el más grande de ellos. Otra vez más tenemos el choque entre la manera puramente humana de entender la vida y el proyecto de Dios para nosotros. Y este proyecto de Dios está encarnado en Jesús. Mientras los judíos pensaban en el Mesías como el primero, digno de que todos le sirvieran, Jesús se pone a servir a todos como si fuera el último. Es que para Jesús, Dios no crea para que le sirvamos, sino para servirnos. Dios es servidor. Por eso, desde el momento en que Dios ha bajado en la tierra, es ridículo pretender sobresalir. El problema no es el de ser grande, sino entender bien en qué consiste la verdadera grandeza humana. Eres grande no si ocupas un puesto de relevancia, sino si en tu vida hay sitio para quien no tiene grandeza. Eres respetable en la medida en que demuestres respeto y amor hacia aquellos que no han sido capaces de obtenerlo. Y para que su enseñanza entre también por los ojos y no solamente por los oídos, Jesús abraza a un niño. Para nosotros los niños son el lejito derecho de la familia, queridos, cuidados, mimados, símbolo de inocencia. En el mundo de Jesús, el niño es el último, sin derechos, un don nadie, como los mendigos o los impuros. Jesús no acoge a los niños porque son simpáticos, bonitos, agradables, sino porque son los últimos. Y hacerse como niños no es ser simples e ingenuos, sino considerarse último, no darse importancia, no actuar desde el poder. El mensaje de Jesús no consiste en que debemos acoger y proteger a los débiles. Se trata más bien de identificarnos con el más pequeño de los esclavos que sirven sin que se lo reconozcan ni le paguen por ello. Esa actitud es la que mantiene a Jesús, reflejando la actitud de Dios para con todos. Queridos amigos, el reino no se hace presente en nuestro medio a través de la riqueza y del poder, sino a través del servicio sin pretensiones y sin ganas de dominación. La grandeza de la nueva sociedad que Dios quiere y que puede traer la felicidad para todos se realiza a través de un camino que, tanto para los discípulos cuanto para nosotros hoy, parece sin valor y es considerado ingenuo: el servicio para el bien de todas las personas, especialmente las marginalizadas.